Hoy os voy a explicar el infierno judicial de un propietario para echar a su inquiocupa de su vivienda. Bueno, en primer lugar, os hablaré de cuando una persona quiere poner un piso en alquiler, ya de las dificultades que tiene. Para empezar, según la aprobación de la última ley de vivienda, que es la 1223 de derecho a vivienda, en las zonas tensionadas no puedes poner el alquiler que quieras. Tienes que poner un alquiler que está tasado en función de de la localización del piso, de las características, si está reformado o no, etcétera, etcétera, de la zona y los precios que están. Y entonces, ya para empezar, para sacar tu mercado a la vivienda de alquiler, estás obligado a ponerlo por un determinado precio. Si además ese piso ya ha estado en alquiler, la siguiente inquilino que ocupe ese piso, el precio del arrendamiento nuevo no podrá ser superior al precio del arrendamiento anterior, es decir, al que hayas celebrado con anterioridad. Esta es la primera traba que se encuentra el propietario para poder sacar su propiedad a alquiler. Si finalmente decide sacarla a alquiler y no le paga, pues le espera un procedimiento judicial que en teoría es bastante rápido, pero que luego ya os explicaré por algunas cosas por las cuales se complica. Pero aquí solo voy a tratar de los propietarios, personas físicas que no sean grandes tenedores, ¿vale? Es decir, personas físicas, según la ley, que no tienen más de 10 viviendas de uso residencial o, en caso de mercados tensionados, no puede ser superior a 5 viviendas, ¿vale? Estoy hablando de un pequeño propietario pues, que tiene una vivienda o dos en alquiler y que con eso pues, se paga la hipoteca o se paga la residencia de su madre o el colegio de los niños, o con eso tiene una pequeña renta para vivir también, porque a lo mejor cobra una pensión muy baja. Estoy hablando de este tipo de casos, ¿vale? Pues para empezar, si tu inquilino no te paga, lo primero que tienes que hacer es, poner una demanda ante el juzgado de primera instancia competente, ¿vale? Que es el del lugar de la residencia, del lugar donde esté ubicado el piso. Necesitas abogado y procurador, ¿vale? Con lo cual tienes que tener presente ya que vas a tener ese gasto de abogado y procurador. Entonces tú presentas la demanda se tiene que presentar redactada, bueno, conforme a lo que establece la ley, tienes que presentar el contrato de arrendamiento, tienes que presentar un requerimiento previo de haberle reclamado las rentas y además ahora con la nueva ley te obliga a expedir una nota simple del registro de la propiedad para acreditar que no eres un gran tenedor. Es decir, ya para empezar tú inicias ese procedimiento y tienes que demostrar que no eres un gran tenedor, que no eres un rico, ¿vale? Bueno, pues vas al registro de la propiedad, coges ese documento y lo presentas. ¿Qué pasa una vez presentada la demanda? Pues presentada la demanda, se tiene que emplazar al inquilino que no paga en un plazo de 10 días, ¿vale? Que es el plazo que tiene para contestar o no a la demanda. ¿Qué pasa si ese inquilino es vulnerable? Pues habitualmente lo que hace es en los 3 primeros días de esos 10 días para contestar a la demanda, suele pedir la asistencia jurídica gratuita. Aquí en Cataluña la tramitación de la asistencia jurídica gratuita suele ser lenta, con lo cual se suelen dilatar los procedimientos de desahucio más de lo que debería de ser. Pero muchos inquilinos ya lo hacen a propósito, es decir, muchos inquilinos que a lo mejor no cumplen los requisitos y se la van a denegar, sabiendo que eso va a dilatar el procedimiento y se van a poder quedar más tiempo en la vivienda, pues entonces lo solicitan a pesar de que son conocedores de que no cumplen los requisitos para solicitarla. Entonces, bueno, ¿cuánto suele tardar? Si es confirmatoria la asistencia jurídica gratuita, en unas 3 semanas tienes un abogado y un procurador nombrado y puedes continuar con el procedimiento. Pero si es denegatoria, la primera denegación te viene del Colegio de Abogados, ¿vale? Es una denegación de carácter provisional. Y te dice, esta persona no tiene en principio ese derecho a tener asistencia jurídica gratuita, pero tienes que esperar a la resolución definitiva de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que suele tardar unos 3 meses, para que te diga si realmente a esa persona se le va a nombrar abogado y procurador de oficio gratuito o no. Con lo cual, el procedimiento se suspende 3 meses. Tú has puesto la demanda, te has encontrado que esa persona ha pedido asistencia jurídica gratuita
en principio se lo han denegado, pero tienes que esperar 3 meses a la, ¿cómo se llama? A la definitiva, o sea, a la resolución definitiva. ¿Qué pasa también? Que cuando tú admites la demanda, el juzgado está obligado a enviar un oficio a servicios sociales para que te aporten un informe sobre si esa persona es vulnerable o no, ¿vale? Porque toda la ley está como muy encaminada al pobrecito inquilino, que sí, ¿vale? Pero, a ver, el propietario también tiene su derecho de tener su vivienda en propiedad y, bueno, de esa vivienda necesita que le paguen, porque a lo mejor vive de esas rentas o lo que sea, y aunque no sea así, es su vivienda. Bien, pues tienes que enviar un oficio a servicios sociales para que te digan si esa persona es vulnerable o no. Pongamos que esa persona ha pedido asistencia jurídica gratuita o se ha personado con un abogado y procurador, por lo tanto no has tenido que suspender el procedimiento durante 3 meses y simplemente lo ha suspendido durante 3 semanas. Pues tiene unos 10 días, 9 días, 8 días para contestar a la demanda. Normalmente se suelen oponer. Pero ¿qué pasa? Que las causas de oposición en un procedimiento de desahucio, la gente no lo sabe, pero están tasadas. Tú prácticamente lo único que puedes oponer es el pago, ¿vale? Entonces, claro, bueno, ellos oponen cualquier cosa, con lo cual se suele señalar vista. Y también, claro, tú has presentado el escrito de contestación a la demanda entre ese plazo y el que media para señalar vista, teniendo en cuenta que los juzgados están colapsados, pues puede transcurrir un plazo de 3 o 4 meses. Con lo cual, te has librado de los 3 meses para lo de la asistencia jurídica gratuita, pero tienes que esperar 2, 3, 4 meses para celebrar juicio. Una vez allí se celebra el juicio y entonces el juez puede dictar sentencia, ¿vale? Bueno, el juez dicta sentencia, ¿vale? Esa sentencia, una vez dictada, tienes que esperar un plazo de 20 días de apelación, ¿vale? Para poder ejecutarla, es decir, para poder sacar al inquiocupa de tu vivienda. Por suerte, la ley establece que para tú poder recurrir esa sentencia y no dilatar el proceso, tienes que consignar las rentas debidas hasta la fecha de la sentencia en el juzgado correspondiente, que es el que tramita la demanda. La gente no lo suele hacer porque realmente no tiene ese dinero o simplemente es que no tiene ningún ánimo de pagar. Bien, en el caso de que le hayan denegado la asistencia jurídica gratuita y no comparezca esta persona con abogado y procurador de pago, entonces se emite un decreto, ¿vale? Ya no sentencia, es decreto porque no se ha opuesto en ese plazo de 10 días. Entonces, ese decreto suele establecer la fecha de lanzamiento, ¿vale? Y ese decreto hay que esperar 5 días para que sea firme, ¿vale? En ambos casos, tanto la sentencia como el decreto hay que esperar que sea firme habitualmente para poder lanzar a tu propietario, a tu inquilino. ¿Qué pasa ya cuando tienes la fecha del lanzamiento y ya dices, vale, pues ya se ha acabado este infierno, me he tirado aquí, bueno, 6 o 7 meses, la cosa parece que no es tan grave, porque son 6 o 7 meses, bueno, no pasa nada. Sí, sí pasa. ¿Qué pasa? Que entonces entra una cosa de la que no se suele hablar, porque solo se habla de la ley de vivienda, y es el Real Decreto Legislativo 11/2020 de medidas de protección contra el coronavirus. Este Real Decreto Legislativo se estableció o se dictó con la época del coronavirus, habida cuenta que mucha gente no podía trabajar, perdió su trabajo, ya sabéis lo que pasó en la época del coronavirus. Entonces, se establecía pues una serie de, bueno, perdón, se establecía una serie de, es que alguien estaba gritando por la ventana, se establecía una serie de requisitos o de beneficios en que tú no tenías por qué pagar el alquiler, ese alquiler se prorrogaba automáticamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese Real Decreto Legislativo 11/2020 lo ha estado prorrogando el gobierno de Sánchez hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Esto qué implica? Que cuando tú ya tienes una sentencia firme o un decreto firme, resulta que fijas la fecha de lanzamiento y entonces esa persona, aparte de que tú ya tienes el informe de vulnerabilidad, esa persona te dice que es vulnerable
y tiene que acreditar una serie de requisitos que le solicita ese decreto legislativo, y si te los acredita tiene derecho a quedarse en la vivienda hasta que finalice la prórroga que establece el Real Decreto Legislativo, que como he dicho es el 31 de diciembre de 2024. ¿Qué pasa? Que claro, como lo ha estado prorrogando Sánchez desde el 2020, porque como sabéis el coronavirus acabó hace ya bastante tiempo, pues es imposible echar a los inquiocupas, ¿vale? Porque estoy hablando de inquiocupas. Entonces, ahora mismo, si tú eres un propietario y tienes un desahucio en vigor y esa persona te dice, no, yo es que soy vulnerable, no puedes ejecutar la sentencia, no puedes ejecutar el lanzamiento, te lo acredito, pues hasta el 31 de diciembre no la vas a poder echar. Y el 31 de diciembre, a partir de esa fecha, tendrás que pedir que se señale nuevo lanzamiento. Pero, ¿qué pasa si Sánchez, a partir del 31 de diciembre, vuelve a prorrogar ese decreto legislativo? Pues que hasta el final de esa prórroga no lo vas a poder echar. Entonces, como lo suele prorrogar de 6 meses en 6 meses, pues no lo podrás echar hasta después del 30 de junio del 2025, en caso de que lo prorrogue. Con lo cual, van pasando el tiempo, van pasando años incluso, y el propietario no puede echar a es un inquiocupa, y además las rentas van corriendo, porque claro, lleva meses sin pagar, porque tú cuando pones la demanda ya lleva habitualmente 2-3 meses sin pagar mínimo, más los meses que se dura la tramitación de la demanda, más estas prórrogas que establece este Real Decreto Legislativo, que no puedes echarle, también van corriendo esas rentas. En ese momento sí que la ley te permite acreditar tu vulnerabilidad, es decir, si tú puedes acreditar que eres más vulnerable, ojo al dato, que tu inquilino, que tu inquiocupa, a lo mejor sí que lo lanzan, es decir, a lo mejor sí que lo echan del piso, pero claro, a ver, es que esto para mí es una vulneración del derecho a la propiedad, porque tienes que estar demostrando, yo tengo que demostrar si soy propietaria de un piso que estoy alquilando, que soy más vulnerable que el tío que lleva meses e incluso años sin pagarme. O sea, yo tengo que estar demostrando mi vulnerabilidad. Es que es muy heavy, es muy fuerte, porque realmente no tengo que demostrar nada. Yo tengo un derecho de propiedad que estoy acreditando, ¿vale? Y quiero recuperar esa vivienda. Bueno, pues que sepáis que si no eres más vulnerable que tu inquiocupa, no la vais a recuperar. Y este decreto se ha ido prorrogando, ya os digo, hasta el 31 de diciembre del 2024. Bien, pongamos que lo has podido echar porque hay otras trabas de las cuales no se habla o que la gente no conoce. Pues cuando ya lo has podido echar, entonces dices, bueno, pues voy a intentar, ya he recuperado el piso, sabe Dios en qué condiciones, pues voy a intentar, pues, recuperarme las rentas, porque a lo mejor, que han pasado años y tal, te debe 8.000 o 10.000 euros, que no es cualquier cosa. Y es un dinero que tú no has podido percibir y no has podido tener tu vivienda disponible para lo que tú hayas querido. Pues nos volvemos a encontrar otra traba, también en parte responsabilidad del gobierno de Sánchez, y es que cuando tú le vas a embargar a ese que ocupa su sueldo, como han subido tanto el salario mínimo interprofesional, si esa persona cobra un sueldo de unos 1.185, me parece que ahora está el salario mínimo interprofesional, si no me corregís aquí abajo, pues aproximadamente tú no le vas a poder embargar el sueldo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo interprofesional es inembargable. Tú le puedes embargar en una proporción el exceso, o sea, de 1.185 hacia arriba. Con lo cual, te vas a encontrar que no le vas a poder embargar el sueldo. Entonces, ¿qué dices? Bueno, le intentaré embargar las cuentas corrientes, sí, pero si esa persona acredita que en esa cuenta corriente solo entra ese sueldo, tampoco le vas a poder embargar las cuentas corrientes. Con lo cual, no vas a poder recuperar tu renta. Porque sí, está bien el salario mínimo interprofesional para que la gente cobre más, pero claro, hay que ver los efectos negativos que tiene en este sentido, digamos, porque realmente no vas a poder cobrar la deuda. Y ese procedimiento se puede eternizar porque a lo mejor pues esperas 3 años a que esa persona a lo mejor pase a mejor fortuna, que se suele llamar, y a lo mejor cobre más y le puedo embargar algo. Pero claro, de momento te has quedado años sin vivienda y ahora no puedes cobrar la renta.
No puedes embargarle las cuentas, no puedes embargarle el sueldo y a lo mejor si tienes suerte le puedes embargar las devoluciones de Hacienda, que eso no se consideran rentas del trabajo, por lo tanto eso se lo puedes embargar. O sea que a lo mejor algo con suerte cobrarías. Pero mientras tú tienes que estar pagando tu abogado y tu procurador, ¿vale? Que eso vale un dineral también. ¿Qué también nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que, bueno, que mucha gente que a lo mejor sí podría pagar alguna cantidad de esas rentas, pues ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que están solicitando en los juzgados de lo mercantil el BEPI, que se llama el beneficio de exoneración pasiva insatisfecho. ¿Eso qué es? Eso es la ley de la segunda oportunidad. Es decir, que tú no has pagado a tu propietario, al arrendador, durante 2 o 3 años. Tienes una deuda de 10.000, 12.000, da igual, 15.000 euros, ¿vale? Y resulta que aparte vas al mercantil y vas y solicitas un beneficio de exoneración pasiva insatisfecho, con lo cual resulta que al final te pueden exonerar, te puede condenar esa deuda dentro de ese beneficio de exoneración pasiva insatisfecho. O sea, que si tú has pedido a lo mejor créditos o has pedido, sí, préstamos, créditos de tarjeta o yo qué sé, o cualquier deuda que tengas, te la perdonan y también te perdonan las rentas del alquiler. Con lo cual, si encima esa persona pide el beneficio de exoneración pasiva insatisfecho, tú ya entonces nunca le vas a poder reclamar esas rentas. Todo eso está muy bien, la gente dirá, no, claro, es que si es vulnerable ya, pero bueno, llega un momento que al final si lo analizáis, ¿quién soporta todo esto? La clase media. Las personas que tenemos un sueldo suficientemente alto como para no ser el salario mínimo interprofesional, pero no tan alto como para tener una riqueza y que todo esto nos dé igual, no cobrar. No cobrar, o sea, por ejemplo, no cobrar la renta si eres un propietario o eres una persona que al final acaba pagando sus préstamos, sus créditos, etc. Entonces, vemos que las personas vulnerables pues tienen una serie de privilegios o beneficios, los quiero llamar yo, que hace que al final de una forma u otra puedan librarse de pagar la renta. Porque como os he dicho, cuando os dan el beneficio de exoneración pasiva, vais al juzgado de lo civil donde se tramita el desahucio y ese desahucio se tiene que archivar. La ejecución derivada de ese desahucio se tiene que archivar y ya no se puede volver a abrir. A no ser que tú demuestres que en 5 años, bueno, con una forma muy complicada, pero lo normal es que ya no puedas nunca cobrar esa renta. ¿Qué pasa con todo esto? Que la gente no quiere alquilar sus viviendas. Es que es lógico. La gente no quiere alquilar sus viviendas porque mucha gente depende de esa renta. Pues para, como he dicho antes, pagar la hipoteca, pagar la residencia, colegios, préstamos, miles de cosas. Bueno, la gente sabe las circunstancias que tiene y no quiere alquilar. ¿Y eso qué produce? Que la gente vaya al mercado de la compraventa a vender esa vivienda. ¿Y a quién está beneficiando eso? A los fondos de inversión, que son los que están cobrando, pagando. O sea, muchos fondos de inversión que están viendo este efecto y están yendo a comprar esas viviendas de propietarios que les aterra alquilar por todo esto. Y entonces, bueno, el mercado del alquiler, el parque de alquiler de viviendas cada vez es más pequeño. Cada vez vemos que es el propietario el que carga con la responsabilidad que tiene que tener una administración pública para proveer de vivienda social a personas que son vulnerables, ¿vale? Porque no es el propietario el que tiene que cargar con esa responsabilidad. Entonces nos encontramos con una especie de expropiación temporal de tu vivienda porque tú no puedes ofrecer a ese inquilino vulnerable una vivienda de protección oficial o que te ofrece los servicios sociales y entonces cargas esa carga, precisamente, valga la redundancia, al propietario durante un tiempo, pues durante meses, años, pero años pueden ser 2, 3 años, sucede en muchas ocasiones, y estás cargando a ese propietario con esa responsabilidad, cuando ese propietario no tiene por qué cargar con eso, porque es su vivienda y en un plazo prudencial debería poder sacar a su que ocupa, por muy vulnerable que sea. ¿Qué se está produciendo también?
Y mucha gente no quiere alquilar a familias pudientes, a lo mejor, con hijos, porque el hecho de tener un hijo menor también hace que la vulnerabilidad sea mucho más fácil de acreditar y sea más fácil que un juez te la conceda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor hay muchas familias ahora que se lo pueden permitir y no pueden acceder a un alquiler, con lo cual estás perjudicando también, como he dicho, a la clase media, que está esforzándose por pagar su alquiler, ¿vale? Que tampoco es que vaya sobrada, pero paga su alquiler, porque considera que es importante pagar su alquiler y no deber rentas para que no le echen del piso. Estás perjudicando a pequeños propietarios de viviendas que con ese dinero se están sufragando otros gastos o sus hipotecas, y estás perjudicando a toda la clase media, que es la que al final paga todo esto. Porque no os engañéis, quien paga todo esto al final es la clase media, el que cobra un poquito más del salario mínimo interprofesional y que le pueden acabar pillando, por todas le pueden embargar, pero no cobra lo suficiente para ser una persona pudiente, que sea una persona que realmente tenga unas rentas altas. Y esto es lo que está sucediendo y lo quería denunciar desde aquí. Y luego, aparte, la ley de vivienda, encima, si tú tienes la vivienda vacía porque no te atreves a alquilarla, o porque no te da la gana, o porque tú con tu vivienda haces lo que te da la gana, pues resulta que con esta ley se permite a los ayuntamientos de las localidades donde se ubiquen estas viviendas a aplicarte un recargo de fiscal del 50% en los impuestos sobre la vivienda, porque la tienes vacía y desocupada, porque no te atreves a alquilarla o porque no te da la gana. Todo esto obliga a los propietarios de viviendas a vender y no querer alquilar. Y desde que se aprobó esta ley y desde que Sánchez va prorrogando automáticamente el Real Decreto Legislativo 11/2020, estamos viendo como el parque de viviendas está disminuyendo muchísimo y como la gente no quiere alquilar porque no se ve protegida, no hay seguridad jurídica para los propietarios, porque se pueden meter en un infierno judicial que puede durar años y años. Y su vulnerabilidad vale más que la tuya o tus circunstancias personales, aún siendo tu piso de tu propiedad. Como he dicho, es una expropiación temporal de tu vivienda para realizar una labor que tendría que estar haciendo una administración pública. Y todo esto lo quería decir. Y bueno, básicamente ha sido esto. Espero que os haya gustado el vídeo. No lo digo, se me olvida siempre que, por favor, si os ha gustado el vídeo, le deis deditos arriba. Suscribiros, por favor, que ya voy teniendo algún poquito más de suscriptor, pero si os gusta el contenido que hago, por favor, suscribiros. Y nada, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.